Gabriel Vitullo, por favor. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a Horacio, buenas tardes a Graciela, a Enrique, a los dos Fernandos, a Oscar y al público presente, tanto aquí como virtualmente. Es una honra para mí poder compartir esta mesa. Quiero hacer un par de aclaraciones muy rápidas sobre mi biografía, que algunos me presentan como brasileño y este acento suena un poco raro, suena demasiado argentino. Yo nací en Argentina, viví mitad de mi vida adulta en Argentina y mi otra mitad de vida adulta en Brasil, donde me casé, mi compañera es brasileña, nuestra hija también. Soy profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, en el nordeste de Brasil, profesor de ciencia política. Tengo formación en Derecho y en Ciencia Política, maestría y doctorado en Ciencia Política en Brasil. Y cuando a fines del 2018 Bolsonaro ganó, decidimos exiliarnos, autoexiliarnos por un tiempo, porque realmente Brasil hoy está un infierno. Y con la maravillosa noticia del domingo ya estamos preparando nuestro regreso para los próximos meses, ¿no? La situación de Brasil es muy, muy complicada. Yo había pensado aquí presentar una serie de ideas sobre el título de mi breve exposición es el anticorrupcionismo o el honestismo como sustrato ideológico del lawfare. El lawfare, además de la dimensión jurídico-política, además de la dimensión mediática, tiene claramente una dimensión ideológica también, y ahí aparece como pieza clave el tema del honestismo o del anticorrupcionismo. Pero para no defraudar, voy a tratar también de mencionar algunos ejemplos de Argentina y de Brasil, pocos, porque no tengo mucho tiempo, para tratar de ilustrar esto que quiero compartir con ustedes. En nuestros países vivimos a lo largo de los últimos tiempos un proceso que yo llamaría de lumpenización de sectores importantes de la clase dominante o de ascensión de un nuevo sector de la burguesía, un sector lumpenburgués, que se podría ver reflejado en figuras como los hermanos Caputo, por ejemplo, en Argentina, como Echeverri, en Argentina, o como el conocido en Brasil como el viejo de Adán. Es un señor que tiene mucho dinero y que multiplicó su fortuna durante el gobierno de Bolsonaro 4 veces y que es uno de los principales financiadores de la campaña de la política, de las campañas de fake news, etcétera, de Bolsonaro. Estas figuras pasan a ocupar lugares destacados en el aparato estatal, y esto se ve reflejado también en ciertos sectores medios y ciertos sectores medio bajos o populares. Podemos pensar, por ejemplo, en los Pepitos, este grupo de jóvenes, todos ellos mayores de edad, pero jóvenes que, inspirados por el clima dominante en Argentina, se sienten autorizados a intentar matar a la vicepresidenta de la República, a Cristina Kirchner, y que reciben financiamiento. Ya hay elementos bastante abundantes como para ver que no son loquitos sueltos, sino que reciben financiamiento de sectores económicos muy poderosos, pero que altos que yo llamaría de decían. Y dentro de este proceso de lumpenización hay un papel clave desempeñado por este discurso anticorrupcionista, que es una pieza clave también de los procesos de lawfare. Y es justamente sobre este tema que quiero hacer girar mis rápidas reflexiones. Es un tema de la anticorrupción o el discurso sobre la corrupción omnipresente en las conversaciones cotidianas, en los más diversos espacios, en las redes, en los medios de comunicación y especialmente en el seno de los sectores medios de nuestros países. Y no es exclusividad de América Latina, este es un fenómeno, diría que casi universal. Y en general se asocia el tema de la corrupción con Estado, administración pública, políticos, representantes electos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece como, digamos que un asunto ómnibus, como diría Bourdieu, o si antes iniciábamos una conversación hablando del clima o del pronóstico del tiempo, hoy muchas veces se comienza una conversación en un taxi, en una fila de banco, etcétera, poder hablar mal de los políticos y asociarlos inmediatamente a robo y corrupción. Es un fenómeno que no es nuevo desde ya.
¿verdad? Es un fenómeno que ahora, en estos últimos años, viene ocupando un lugar destacado también en el ámbito académico. Por ejemplo, en mi disciplina, la ciencia política, la gran mayoría de los colegas que se dedican a estudiar estos temas lo hacen a partir de la absorción de los presupuestos que subyacen al discurso dominante. O sea, suelen repetir con un lenguaje un poco más sofisticado, con informaciones más elaboradas, pero en lo esencial repiten el discurso anticorrupcionista o honestista dominante en la sociedad y en los grandes medios de comunicación. Decía que no es un tema nuevo. Si vamos atrás en la historia de nuestra América Latina, por citar 3 casos nomás de Argentina y de Brasil, en el derrocamiento de Irigoyen, el tema de la corrupción tuvo su papel importante, en el derrocamiento de Perón también, en el acorralamiento y suicidio o inducción al suicidio de Getúlio Vargas, también el tema de la corrupción desempeñó un papel destacado. Sin embargo, es a partir de los años 90 cuando este tema pasa a profesionalizarse, o sea, aumenta en su grado de sofisticación, y aquí básicamente por una serie de instituciones internacionales, de las que quiero destacar principalmente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y es en el seno del Banco Mundial que surge, por ejemplo, una institución que aparece casi cotidianamente en los medios de comunicación, que es Transparencia Internacional, fundada en 1993 por un ex alto directivo del propio Banco Mundial. Este tipo de instituciones son las que definen, las que organizan el discurso dominante sobre el tema de la corrupción, y son instituciones que se valen, por ejemplo, de herramientas como el índice de percepción de la corrupción, que erróneamente, en general no creo que sea apenas un problema de error, sí de mala fe, que erróneamente aparece en los medios de comunicación como un indicador de la corrupción que existe en cada país, cuando en realidad es un índice de percepción sobre la corrupción a partir de entrevistas a empresarios y altos ejecutivos de organizaciones internacionales. Entonces, a partir de este tipo de organizaciones, es que se instala este discurso con mucha fuerza, y no es coincidencia que se instale justamente en un momento en que el neoliberalismo gana hegemonía en escala planetaria. El presidente del Banco Mundial de aquella época, James Wolfensohn, expresidente del Banco Mundial, decía: la corrupción sería el mayor inhibidor del desarrollo económico equitativo, y a partir de ahí entonces se sientan las bases para la instalación de este discurso. Sin embargo, sabemos que se trata de un discurso completamente hipócrita, un discurso profundamente sesgado y claramente selectivo. Los blancos de las denuncias son siempre los mismos, y no hace falta que detalle qué tipo de blancos son estos. Horacio ya mencionó a varios de ellos y todos nosotros sabemos de qué estoy hablando. Entonces, yo voy a preparar una serie de láminas que tal vez facilitarían un poco la comprensión, pero en fin, de una forma bastante telegráfica, yo quiero aquí listar unas cuantas funciones que desempeña este discurso en el proceso sociopolítico contemporáneo, no solo en Argentina y en Brasil, sino también en muchos otros países. En primer lugar, este tipo de discurso contribuye para la estigmatización de los partidos y dirigentes populares. Otra vez, figuras como Cristina, como Lula, como Rafael Correa, como Hugo Chávez, como Evo Morales, son casos emblemáticos, y no son los únicos, la lista es muy larga, de este proceso de estigmatización de líderes y movimientos populares. Esto se consigue con este tipo de discurso anticorrupcionista hoy claramente dominante. Por otro lado, hay un estrechamiento del debate público, y hay una naturalización del orden social. La idea de que, bueno, la discusión se basa en quién roba más, quién roba menos, pero el orden social se naturaliza y no se discute. Está ahí, orden capitalista neoliberal, y sobre eso no hay mucho espacio para debate o discusión. Con este moralismo de fachada, con este moralismo hipócrita y mentiroso, resulta más fácil, y esto se vio claramente en Brasil en estos últimos tiempos, resulta mucho más fácil esconder sentimientos inconfesables, sentimientos de carácter, prejuicios de carácter sexista, de carácter homofóbico, de carácter racista, y principalmente, y no quiero restar peso a ninguno de los anteriores, los sentimientos aporofóbicos, sentimientos de odio al pobre. Entonces es mucho más fácil en el debate público acusar a alguien de corrupción que hacer explícito su forma de pensar, hacer explícita su forma de pensar profundamente sexista, homofóbica, racista, etc. Esto lo veíamos a diario
en Brasil y aquí, yo estaba como uno de los coordinadores de la campaña de Lula aquí en Madrid, lo veíamos a diario cuando íbamos a la Plaza Callao todos los días a final de tarde, y en general nos encontrábamos gente que se sacaba fotos, que venía a felicitarnos, que venía a charlar, a compartir contactos, etcétera, pero había una minoría muy violenta, menos violenta que en Brasil, porque acá no se podían hacer muchos bloquitos, pero una minoría que gritaba ¡Lula ladrón! Y salía corriendo, y no había posibilidad de debate. Así como alguno gritaba también Lula en la prisión, su lugar en la prisión, su lugar de estar preso, y Cristina, ya llego, chorra, eso chorra, chorra, y esas son las palabras que estigmatizan, con las que se busca estigmatizar a los líderes populares. El debate no pasa de ahí, no hay debate posible, con el neofascismo no hay debate, y son este tipo de observaciones que aparecen con mucha frecuencia, así como otros elementos también que tienen que ver con este discurso, efectos del discurso anticorrupcionista, tienen que ver, por ejemplo, con el escamoteo de las causas estructurales de la corrupción. Se eliminan otros temas de la agenda pública, ¿no? El capitalismo, la explotación, la división de la sociedad en clases, etcétera, y lo que se hace es poner el foco puro y exclusivamente en temas como honestidad y decencia de políticos individuales, como si por ahí pudiéramos resolver alguna cosa, lo cual paradójicamente contribuye en última instancia para que figuras claramente corruptas como Trump, Bolsonaro, Macri y Berlusconi y tantos otros terminen llegando a posiciones de poder político vía este discurso anticorrupcionista y claro, con una ayuda fundamental de los grandes medios. Predominio de la pequeña política en términos gramscianos sobre la gran política, discutimos pequeñas cosas, no discutimos grandes proyectos de país, proyectos nacionales, con lo cual vaciamos el sentido de la propia democracia, porque el debate público queda absolutamente inmovilizado. Se produce también la criminalización de la política, que deja de ser vista como una herramienta de transformación social y pasa a ser asociada de nuevo a robo, corrupción, etcétera. Demonización del Estado y de la administración pública, de los estados públicos, de los políticos electos, considerados todos como espacios primigenios de la corrupción, con lo cual entonces, con dicha demonización, las clases populares e incluso las clases medias pierden un elemento fundamental de autodefensa frente a los usos de los de arriba. Pretorianismo judicial, del cual ya nos habló compañero hace un minuto, es una exaltación de los oligopolios mediáticos como los grandes fiscales impolutos de la República, como aquellos jueces que tienen condiciones de ponerse en una instancia suprapolítica y decir quién vale la pena y quién no, quién merece nuestra confianza y quién no. Reforzamiento de los prejuicios contra las clases populares y las elecciones que estas clases hacen, y ahí entonces aparece la exaltación del supuesto virtuosismo de los sectores medios, agarrados y abrazados con mucha fuerza al paradigma meritocrático, y creyendo realmente que ellos saben elegir y eligen a Bolsonaro, y los nordestinos y los pobres no saben lo que hacen porque son corrompibles, son comprables. La compra de votos de Bolsonaro es un fenómeno único en la historia de Brasil, de toda la historia republicana brasileña. No hay fenómeno parecido a una escala que alcanzó, y esto es uno de los factores principales que explican por qué la diferencia de Lula, que era de más de 6 millones de votos, se redujo a 2,1 millones. Reafirmación del neoliberalismo con sentido común dominante, desaparece la discusión de la política económica. Este discurso aparece como caballo de Troya para ocultar verdaderos objetivos y así conseguir el apoyo a banderas populares. En el caso de Macri esto no hace falta que dé muchos detalles, es más que evidente. Manipulación demagógica de la corrupción, vista como fuente de todos los males. Nos dicen que sin corrupción sobrarían recursos para comida, para vivienda, para salud, para educación. Es un discurso bastante infantilizante y que mucha gente realmente acaba asimilando. En lugar de abordar las cuestiones sociopolíticas en su complejidad, lo que tenemos son interpretaciones maniqueas y completamente simplificadoras de una lucha que supuestamente sería una lucha del bien contra el mal. Procesos de infantilización y bloqueo de la capacidad de reflexión, algo que un colega llama de cuentos de hadas para adultos y que lamentablemente muchos millones acaban asumiéndolos como propios. Escándalos que operan como forma no de limpiar la política, como ellos dicen,
sino como forma de redistribuir el poder político y correr el eje de la discusión o de la lucha política cada vez más hacia la derecha. Esto lo vemos en muchos países de América Latina también, y como una forma, un elemento que a veces es pasado por alto, como una forma de desestructurar a las empresas y a las economías de los países periféricos. Es muy evidente en el caso de Brasil el enorme cantidad de minutos, gigabytes, páginas, etcétera, dedicadas a denunciar escándalos de corrupción en la Petrobras, que de hecho los hubo, y absolutamente nada, un silencio absoluto sobre las escandalosas relaciones de promiscuidad entre el Banco Central, órgano intocable, autónomo, casi independiente, y los bancos privados. Son temas que evidentemente no se discuten. O, como también decía Horacio hace unos minutos, para ir terminando esta larga lista, el discurso anticorrupcionista opera como un instrumento claramente del imperialismo. Si antes la formación de militares en la Escuela de las Américas era allí que se formaban genocidas, dictadores, asesinos, etcétera, hoy lo que tenemos son cursos de formación supuestamente técnica, muy bien pagados, con todo pago, con todo hoteles, grandes comidas, grandes fiestas, etcétera, cursos para jueces como Moro, Bonadío y otros, para ir a aprender las técnicas del lawfare. Sin estas técnicas, sin esta base, sin este soporte político ideológico, tal vez el lawfare no se habría desarrollado, por lo menos no en la escala que alcanzó en estos últimos tiempos en América Latina. Ejemplos como Lavallato, o ejemplos como Doropín, o ejemplos como el actual procedimiento judicial en la investigación del atentado a Cristina, completamente moroso, sesgado, precario, sin recursos, ¿no? Son todos elementos que claramente nos muestran el papel del imperialismo en la conformación de este proceso sociopolítico de domesticación, de dominación de nuestros pueblos. Para terminar, porque me restan solo 5 minutos o 4 y medio, algunas consideraciones finales. La primera es que es indudable que si queremos erradicar los procesos de lawfare, tenemos que seguir trabando batallas político-jurídicas, político-institucionales fundamentales, como muchos valiosos compañeros ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Hay muchos ejemplos en Argentina de esto, hay muchos ejemplos en Brasil y en otros países de América Latina, pero creo que no deberíamos contentarnos tan solo con esto, sino que también tenemos que trabajar la batalla política y cultural. Y en la batalla política y cultural tenemos que tener el coraje, la osadía de enfrentar el discurso anticorrupcionista dominante y crear, diseñar, inventar nuestro propio discurso con base en la realidad sobre el tema de la corrupción, un discurso diferente, basado en la politización, basado en la educación política de amplios sectores populares, saliendo de nuestra culposa relación, y esto se veía muy claro en los debates presidenciales de Lula, esa aparente culposa relación, fuimos tan acorralados a lo largo de todos estos años que parece que todo el tiempo, cuando se habla de corrupción, los que tenemos que explicar por nosotros, no los corruptores. Y en el caso de Lula nunca jamás se le ha aprobado absolutamente nada, tanto es que él está suelto. Lula dijo, poco antes de ser preso, dijo, si me meten preso, me transforman en héroe. Si me matan, me transforman en mártir. Si me sueltan, me convierto en presidente otra vez, y ahí está. ¿Ah? Entonces, saliendo de nuestra relación culposa con el tema y de nuestra posición defensiva, tenemos que pasar a una contraofensiva con relación a este tema, sin falsas ilusiones, porque la corrupción es inherente al propio sistema capitalista. Entonces yo creo que también tenemos que aprender de nuestros errores. Me acuerdo aquí del PP en sus primeros años, cuando enarbolaba la bandera de la ética en la política, o me acuerdo aquí de la alianza, especialmente del frepaso que hacían del tema de la ética o del tema de la no corrupción su principal bandera, y basta aparecer un caso real o ficticio para que esa bandera se haga mil añicos. Por eso es que digo que hay que cambiar el eje del debate. No podemos negar los casos de corrupción que haya, pero al mismo tiempo no podemos estar todo el tiempo a la defensiva y pautados por una agenda que no es la nuestra. Entonces, claro que para
cambiar nuestra relación con el tema del anticorrupcionismo, tenemos que cambiar también nuestra relación con la propia corrupción, base sobre la cual se levanta el discurso absolutamente, como dije, hipócrita y selectivo del honestismo, del anticorrupcionismo. Y aquí otra vez, no creo que baste con reformas judiciales y político-institucionales, que son importantes, que son mecanismos para tratar de inhibir procesos de corrupción, pero creo que el combate a la corrupción de forma mucho más sustantiva y el combate al discurso mentiroso del anticorrupcionismo pasa necesariamente por crecientes procesos de participación popular, de movilización popular y de expansión democrática, y no por la jactancia, y este error lo hemos cometido muchas veces, de creernos con una supuesta moralidad superior, que claro, delante de figuras como Bolsonaro no hay dudas que somos moralmente muy, infinitamente superiores. Pero creo que si nos pautamos, si entramos en esta lógica, entramos en la trampa y fácilmente nos pueden atrapar. Entonces, sin ello, difícilmente creo conseguiremos desmontar el lawfare y demás procesos destituyentes. Creo que esta batalla político-cultural es fundamental para evitar la ascensión o la repetición del fascismo o del neofascismo y para evitar que figuras repugnantes como Bolsonaro, como Moro o como figuras despreciables como Patricia Bullrich o Javier Milei puedan ascender a espacios políticos de poder, porque ya vemos las consecuencias que esto trae para nuestros pueblos. Brasil había salido del mapa del hambre durante los gobiernos de Lula y hoy en Brasil, gracias a las políticas genocidas de exterminio social de Bolsonaro, 33 millones de personas están nuevamente pasando hambre en uno de los principales productores de alimentos del mundo, en el primer productor de potencias de proteínas en el mundo. Entonces son estos fenómenos aberrantes que muchas veces se cuelan a partir de este discurso nefasto que debemos combatir, porque el lawfare es un fenómeno multidimensional, no es solo jurídico, como bien apuntado Horacio, no es solo mediático, no es solo político, tiene su dimensión nacional, su dimensión internacional y tiene también su dimensión ideológica, política, ideológica, cultural, y esa es la gran batalla, porque si no, estamos condenados todo el tiempo a tratar de defendernos, y fue muy difícil la elección, muy difícil, y será muy difícil su gobierno, como lo que está pasando ya. Esto es un poco inédito, tal vez un poco con el caso de Pedro Castillo en Perú, pero en los demás países la derecha y la ultraderecha esperaba primero a que por lo menos asumiera el nuevo gobierno. Aquí no, ya empezaron las maniobras destituyentes al día siguiente de la elección, y esto es un preanuncio de las enormes dificultades que tendrá que enfrentar el compañero Lula, y la enorme necesidad de un gran proceso de politización, de educación popular, para poder combatir y erradicar estos fenómenos horribles de nuestros horizontes. Muchas gracias.